La escena comenzó fuera del poderoso gremio de aventureros, Gilnerice, donde un chico de 15 años, Tim Cynthia, estaba practicando esgrima, decidido a convertirse en aventurero. Desde el edificio del gremio, una mujer lo observaba en silencio. Después de su entrenamiento, Tim se dirigió al interior, preguntándose si podría dormir 4 horas antes de su próxima tarea. Justo cuando entró, 3 chicos aparecieron frente a él. Uno de ellos se quejó de lo molesto que era que Tim practicara con su espada todos los días. El segundo chico desanimó a Tim, diciéndole que nunca se haría más fuerte. El primer chico se burló de él, señalando que, incluso después de 3 años en el gremio, Tim seguía en un nivel principiante. Añadió que, si estuviera en el lugar de Tim, se sentiría avergonzado de sí mismo. Luego se mofó de él, preguntándole si realmente creía que se convertiría en aventurero y sugirió que se rindiera, insinuando que Tim siempre sería un simple mandadero. En un último acto de crueldad, el chico rompió la espada de Tim, diciéndole que tal vez ahora finalmente se daría por vencido. Tim, sintiéndose derrotado, se sentó con su espada rota, preocupado y sin saber qué hacer a continuación. La chica que lo había estado observando desde la distancia continuó mirándolo sin ofrecer ayuda. A la mañana siguiente, el maestro de espadas, Ganache, llegó y llamó a Tim. Los demás se sorprendieron al verlo allí, preguntándose qué quería Ganache con Tim. Acercándose, Ganache le susurró al oído a Tim que el maestro del gremio lo había llamado. El corazón de Tim se hundió, sintiendo una oleada de temor al escuchar el nombre del maestro del gremio, preguntándose qué podría significar eso para él. Mientras se iban, una joven sanadora llamada Fiona pasó cerca de ellos, captando la atención de Tim. Ganache llegó frente a una puerta y llevó a Tim con él. El maestro del gremio permitió que Tim entrara y le pidió a Ganache que volviera a sus deberes, a lo que Ganache accedió. Cuando Tim entró, Gilnerice, la maestra del gremio, estaba sentada en su silla. Estaba a punto de explicar por qué lo había llamado, pero antes de que pudiera hablar, Tim se arrodilló y le pidió perdón, rogándole que no lo echara del gremio. Ella se sorprendió por su súplica repentina. En un arrebato emocional, Tim confesó que quería convertirse en aventurero pero se sentía sin esperanza tanto en el combate con espada como en la magia. Le suplicó que no lo enviara lejos. Gilnerice, aún sorprendida, le pidió que se calmara y le aseguró que solo lo había llamado para verificar su progreso. Luego le preguntó si había algo que le estuviera molestando, como tareas difíciles o acoso por parte de otros. Tim respondió que no tenía quejas y que formar parte del gremio era como un sueño hecho realidad. Gilnerice lo animó a compartir lo que tuviera en mente y le aseguró que lo ayudaría. Tim dudó, pero finalmente respondió que no se trataba realmente de un descontento. Ella le preguntó si estaba seguro. Tim, al darse cuenta de lo genuinamente interesada que estaba en escucharlo, habló, admitiendo que había algo que deseaba. Emocionada, Gilnerice le preguntó qué era. Tim explicó que quería intentar una misión. Ella le advirtió que sería peligroso, pero él insistió en que estaba listo. Había pasado 3 años en el gremio sin haber participado en una misión y sentía que simplemente hacer tareas no era suficiente para alguien que quería convertirse en aventurero. Gilnerice entendió el entusiasmo de Tim, pero aún le preocupaba que pudiera salir lastimado. Sugirió que lo acompañaría en su misión, asegurando su seguridad. No perdamos tiempo, dijo ella. Justo entonces, Tim notó que su anillo comenzaba a brillar. Lo usó para contactar a la recepcionista, quien inmediatamente preguntó qué sucedía. Gilnerice le explicó la situación. Tim se dio cuenta de que el anillo era un artefacto, un objeto raro conocido por otorgar misteriosos poderes a su usuario. Había oído hablar de esos artefactos antes y sabía que venían en muchas variedades. Gilnerice le preguntó a la recepcionista si había alguna solicitud simple disponible. La recepcionista respondió que, para la maestra del gremio, una cacería de dragón imperial de rango A sería una posibilidad, o incluso tareas de rango M serían fáciles. Sin embargo, Gilnerice declinó y preguntó sobre solicitudes de recolección de Urg. La recepcionista, lamentándolo, respondió que tales solicitudes simples no estaban disponibles en su gremio. Entonces Gilnerice decidió que haría una solicitud ella misma y mencionó que Tim la llevaría a cabo. Tim, sintiéndose un poco abrumado, pensó que las cosas estaban avanzando demasiado rápido. La recepcionista aceptó la decisión de la maestra del gremio. Luego, Gilnerice se volvió hacia Tim y le preguntó cuándo era su próximo día libre. Él respondió que sería alrededor del mediodía del día siguiente. Ella confirmó esto e inmediatamente le dijo a Rafael que cancelara los planes de almuerzo para el día siguiente.
Tim se sorprendió. ¿Estaba hablando con el caballero sagrado, Rafael? Rafael, al escuchar su decisión, preguntó si no almorzaría con el ejecutivo al día siguiente. Gil Nerice explicó que había decidido ir a una solicitud con Tim en su lugar. Rafael, sorprendido, preguntó quién era Tim, pero rápidamente entendió que era urgente e inevitable. Tim estaba atónito por todo lo que estaba ocurriendo. Gil Nerice, notando su sorpresa, le dijo que prepararía el almuerzo al día siguiente. Le preguntó si había algo que quisiera, animándolo a ser honesto, ya que había estado practicando cocina y haría lo que él deseara. Tim dudó un momento antes de responder que le gustaban las tortillas. Justo entonces, el espíritu azul Natalia irrumpió, claramente enojada. Abrió la puerta ruidosamente y, con voz frustrada, exigió saber si Gil Nerice realmente iba a cancelar sus planes de almuerzo para el día siguiente. Gil Nerice le recordó con calma que Natalia no tenía permiso para entrar. Pronto llegaron otros aventureros. Nea, un lanzador de viento, se acercó a Gil Nerice y le preguntó si estaba bien que ellos estuvieran presentes. Había oído de Rafael sobre la situación y estaba visiblemente molesto. Expresó su frustración, diciendo que era indignante que la maestra del gremio priorizara una solicitud con Tim sobre ellos. Para aventureros como ellos, de rango de mitril, tenía sentido, pero escuchar sobre un simple principiante haciendo tareas era escandaloso. Nea señaló a Tim y añadió que era más que inapropiado que alguien como él hablara con la maestra del gremio. Gil Nerice, sin dudarlo, les ordenó a todos que se fueran. Nea, sorprendido por su firmeza, preguntó si hablaba en serio. Gil Nerice los miró fijamente, advirtiéndoles que no la obligaran a repetirlo 2 veces. Ella les dijo que, aunque esta vez pasaría por alto sus insultos hacia Tim, debían marcharse de inmediato. Los aventureros, debidamente amonestados, hicieron una reverencia y se retiraron. Tim, aún confundido, se pasó una mano por el cabello. No pudo evitar pensar que los ejecutivos claramente estaban molestos, pero que Gil Nerice había adoptado una postura muy firme. Entonces, para su sorpresa, ella de repente lo llamó y se inclinó frente a él. Tim se quedó helado, sorprendido por sus acciones. Gil Nerice alzó la vista y le pidió disculpas, explicándole que el gremio debería estar venerando a Lice, no a ella. Tim le pidió que levantara la cabeza, explicando que él era solo un mandadero. Se arrodilló ante ella y añadió que si continuaba inclinándose, él bajaría aún más la cabeza. Con una suave sonrisa, ella le preguntó por qué se inclinaba en absoluto. Tim respondió que sus tareas eran lo que mantenía al gremio funcionando, y que parecía que ella era la única que lo entendía. Ella le aseguró que se reuniría con los demás al día siguiente, tal vez en el comedor. Mientras el grupo de Natalia se marchaba, Tim murmuró para sí mismo que, si no fuera por el equipo sagrado, no tendría que inclinarse ante ella. Parecía bastante descarado en sus pensamientos. Nea lo escuchó y se preguntó por qué la maestra del gremio apoyaba a Tim. Dijo que tenía una buena idea, pero no elaboró más. Al día siguiente, mientras Tim esperaba en el salón, pensó que Gil Nerice llegaría pronto. Justo entonces, un hombre lo llamó, diciendo que la maestra del gremio quería un poco de té. Tim tomó la taza y se dirigió a entregarla, pensando que debería hacer algo para agradecerle más tarde ese día. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, un muchacho usó su pie para tirar la taza de las manos de Tim, haciendo que se rompiera. El chico exclamó en voz alta, asegurándose de que otros lo escucharan, acusando a Tim de tomar la taza de la maestra del gremio sin permiso y romperla. Tim se quedó impactado al escuchar esta acusación y rápidamente se defendió, diciendo que no lo había hecho a propósito. Nia llegó y comentó que la situación era seria, mientras otros repetían que Tim había roto la propiedad de la maestra del gremio. En ese momento, apareció Gil Nerice, preguntando de qué se trataba todo el alboroto. Nea señaló que la maestra del gremio había llegado, y Tim notó su atuendo. Estaba vestida de manera más formal de lo habitual. Desafortunadamente, no era un día para una misión, y Tim había roto su taza. Ella respondió que era solo una taza normal y que, si Tim no estaba herido, entonces estaba bien. Sin embargo, Tim estaba temblando de ansiedad. Nea declaró que esto era un gran problema y recordó a todos la regla número 12 del gremio, que estipulaba que cualquiera que tomara o dañara la propiedad de la maestra del gremio sería expulsado. Esto significaba que Tim tenía que ser expulsado. Gil Nerice aclaró que la taza no era tan importante como los artefactos y libros prohibidos que protegía. Nea replicó,
señalando que las tazas de té seguían siendo propiedad de la maestra del gremio, y por lo tanto, la regla aplicaba. Gilnerice estuvo de acuerdo, mencionando que los ejecutivos, que rara vez se paseaban, se habían reunido, y que la ruptura parecía haber sido causada por una gran fuerza, posiblemente magia de vino. Preguntó si Nea no había pensado en eso. Nea, confundido, preguntó qué estaba insinuando y luego sugirió simplemente deshacerse de Tim por causar el desorden. Tim, sintiéndose devastado, pensó que estaba siendo desterrado sin haber tenido siquiera una oportunidad como aventurero. Gilnerice, notando su desesperación, comentó que su arrogancia era ridícula y luego, con un atisbo de arrepentimiento, se disculpó, diciendo que tenía que desterrarlo como maestra del gremio. Atónito, Tim colapsó en el suelo por el shock. Un chico cercano agradeció a Gilnerice por su decisión y comentó que le preocupaba que la maestra del gremio manejara asuntos tan triviales por sí misma, como cocinar. Tim, sintiéndose completamente derrotado, pensó que todo había terminado. Solo había realizado tareas insignificantes y no tenía palabras para defenderse. Gilnerice también anunció que dejaría el gremio para seguir a Tim. Todos quedaron impactados por esta declaración y se preguntaron qué tonterías estaba diciendo. La maestra del gremio no podía simplemente marcharse sin una resolución. Ella afirmó tranquilamente que dejaría atrás todos sus artefactos y riquezas. Nea preguntó qué quería decir con eso. Gilnerice explicó que se refería a su equipo sagrado y artefactos que ahora estaba entregando a Nea. Nea, claramente impresionado, comentó que eran maravillosos. Luego reveló que el equipo sagrado se llamaba Nirvana. Procedió a quitarse otros artefactos y pertenencias. Nea señaló que el anillo en su dedo seguía puesto. Gilnerice respondió que no era un artefacto, sino simplemente un anillo con una gema roja. Nea entonces sugirió que, si no era un artefacto, también debería dejarlo. Le agradeció por su insensatez juvenil, dejó de llamar la maestra del gremio y le ordenó que abandonara el gremio de inmediato. Al salir, Tim le preguntó a Gilnerice por qué lo había hecho. Ella lo tranquilizó, diciéndole que no se preocupara. El gremio estaba acabado de todos modos, por lo que lo había dejado. Ahora necesitaban encontrar un lugar para quedarse y comenzar una nueva aventura. Tim no podía evitar sentir que no tenía que decir eso solo por él. Se ofreció a buscar comida y le sugirió que descansara en una posada. Mientras ella descansaba, Tim reflexionó que no debería estar con alguien como él. Se prometió a sí mismo que recuperaría el gremio para ella. Fue a Nea, quien se había convertido en el nuevo líder del gremio. Tim se arrodilló frente a él, pidiendo devolver el gremio a Gilnerice. Nea respondió que era inútil, sin importar cuántas veces lo pidiera. Una vez que tuviera el equipo sagrado, no necesitaría a ella para nada. Aún así, se alegraba de que hubiera llegado el momento. Mostró a Tim una caja, mencionando que, aunque había dejado el juicio atrás, tenía problemas para deshacerse de él. Tim reconoció que era la lonchera hecha por Gilnerice. Nea lanzó la lonchera a un lado con desprecio, diciendo que podía deshacerse de ella ahora. Mientras Tim inspeccionaba la comida, Nea comentó que era como para ganado. Tim la probó y pensó en cómo Gilnerice la había hecho para él. Realmente tenía un sabor dulce y gentil. Nea luego arrojó el anillo, diciendo que tal vez también se desharía de eso, y se preguntó cómo Gilnerice podía enviar semejante basura. Justo cuando estaba a punto de aplastar el anillo con su pie, Tim le pidió que se detuviera. Nea entendió que Tim quería golpearlo y, entonces, Nea devolvió el golpe, diciendo que así era como Tim debía hacerlo. Nea preguntó si Tim haría lo que él decía y que se sintiera libre de golpearlo si quería. También se preguntó si Tim pensaba que podía manejar ser un lacayo, en cuyo caso simplemente debía hacerlo. Después de decir todo eso, Nea hizo que Tim cayera al suelo. Pero Tim todavía fulminaba a Nea con la mirada. Nea, enojándose, lo llamó insolente y preguntó si debía arrancarle esa insolencia. Cuando Nea estaba a punto de meterle los dedos en los ojos a Tim, llegó Ganet, diciendo que Tim ya había hecho suficiente. Luego, se llevó a Tim, informándole a Nea que él se encargaría de la situación. Nea ordenó que tiraran a Tim fuera del país. Ganache cargó a Tim, aún herido, y lo llevó a donde estaba Gilne. Ella se preocupó al ver su condición. Mientras Ganache ayudaba a Tim a recostarse en la cama, explicó que Tim había peleado con Nea. Gilne, confundida sobre por qué Tim había hecho eso, notó que su anillo estaba en la mano de Tim. Al verlo, una ola de emociones la invadió al darse cuenta de que él lo había recuperado. Después de eso, Ganache se fue en silencio.
Un tiempo después, cuando Tim despertó, se sorprendió al descubrir que todas sus heridas habían sanado. Luego notó que Hilne estaba sentada junto a él, dormida cerca de su cama. Se dio cuenta de que era su magia curativa la que había logrado eso. También vio que el anillo estaba en la palma de su mano, pero que ella no lo llevaba puesto. Con delicadeza, tomó el anillo y decidió colocárselo en el dedo, diciéndole que seguramente se convertiría en un gran aventurero y le pidió que simplemente lo observara mientras lo hacía. La escena cambió luego al gremio, donde Nea estaba siendo felicitada por alguien por haber sido nombrada la nueva maestra del gremio. Nea, sin interés, desestimó los halagos, preguntando qué quería la persona. El chico mencionó que necesitaban un reemplazo para el trabajo de Tim. Nea respondió que podían arreglársela sin él. El chico no estuvo de acuerdo, diciendo que Tim era el único que manejaba las tareas, y que sin él, todo el gremio caería en el caos. Nea se sorprendió al enterarse de que Tim se encargaba de las tareas para 1000 miembros del gremio por su cuenta. La escena regresó a Hilne, quien le dijo a Tim que tenía un favor que pedirle. Tim, feliz de escuchar eso, le preguntó con entusiasmo qué era. Hilne explicó que en la posada había cargos extra por el baño, pero estaban casi sin dinero. Le pidió si podía encargarse de eso por ella. Tim dudó, respondiendo que quizás sería demasiado, pero Hilne insistió. Tim entonces usó su habilidad de lavandería, limpiar, en ella, haciendo que sintiera como si se hubiera bañado y dejándola refrescada. Ella se maravilló con el resultado, diciendo que era increíble y que incluso sentía que su salud había mejorado. Tim explicó que había eliminado toxinas, patógenos, desechos y efectos de estado como venenos o maldiciones, tratándolos como suciedad. Hilne preguntó si realmente era tan simple, si las maldiciones y desventajas eran solo suciedad. Convencida ahora, le agradeció, diciendo que gracias a él ningún aventurero volvería a enfermarse y que incluso podrían usar equipo maldito con facilidad. Tim humildemente respondió que no sanaba heridas, así que no era tan impresionante como la magia de Hilne. Luego mencionó que iría a preparar el desayuno. Hilne preguntó sobre los ingredientes, y Tim la tranquilizó diciendo que no se preocupara, que tenía acceso al almacén del gremio, así que estaba bien. Hilne se quedó confundida por esto. Tim entonces usó su habilidad de organizar y sacó una gran cantidad de comida, junto con platos y botellas de vino para servir. Esto dejó a Hilne sorprendida. Le preguntó si podía controlar el espacio. Tim se mostró confundido por la pregunta. Respondió que era solo una habilidad básica de limpieza y que solo estaba organizando cosas. Luego le preguntó qué quería comer. Hilne pidió hamburguesas. Tim aceptó y le aseguró que serían jugosas. Usó sus habilidades de cocina para comenzar a prepararlas. Después, usó su habilidad de costura para hacer aparecer un mantel y una almohada, colocándolo sobre la mesa para que ella se sentara cómodamente. Solo le tomó 3 segundos, y le agradeció por esperar. Una vez que las hamburguesas estuvieron listas, se las sirvió. Hilne miró la comida, preguntándose cómo una hamburguesa podía verse tan deliciosa en tan poco tiempo. Tim mencionó casualmente que había estado preparando miles de porciones regularmente, por lo que podía cocinar rápidamente. Hilne se asombró al escuchar que había hecho miles de porciones. Tim luego le preguntó qué quería beber. Ella pidió jugo de naranja. Él aceptó y, usando sus habilidades de cocina, sacó naranjas, las exprimió, mezcló el jugo y lo sirvió en un vaso. Hilne quedó absolutamente impresionada con sus habilidades. Tim, notando su reacción, le preguntó si algo estaba mal, señalando que el jugo estaba frío. Explicó que era un método de cocina congelada combinado con sus habilidades culinarias. Hilne se sonrojó ante su explicación, y luego Tim se sentó frente a ella para comer también. Pensó para sí mismo que, aunque era un momento fortuito, realmente estaba compartiendo una comida con ella. Hilne sugirió que deberían comer antes de que la comida se enfriara. Tim estuvo de acuerdo, y ambos terminaron su comida. Tim luego le preguntó si iban a salir de aventuras y si había recuperado el tesoro robado por el gremio junto con sus pertenencias. Hilne respondió que estaba bien, ya que no había perdido nada. Todo se les había dado voluntariamente. Mientras estaba sentada en la cama, hizo un gesto para que él se sentara a su lado. Tim se excusó y se movió para sentarse junto a ella. Hilne explicó que el gremio llevaba su nombre, lo cual era raro. No era común que el nombre de un líder de gremio se usara directamente. Tim estuvo de acuerdo, señalando que era algo poco visto en otros gremios. Hilne entonces comenzó a contarle la historia de su pasado. Explicó cómo había florecido como un talento mágico a una edad temprana, atrayendo aventureros de todas partes debido a su poder.
El número de aventureros creció, y antes de darse cuenta, habían formado un gremio. Eventualmente, fue elevada como líder del gremio, razón por la cual el gremio llevaba su nombre. Quería ver los rostros felices de los que la rodeaban. Por eso aceptó muchas misiones y recolectó objetos raros. Sin embargo, un día, se dio cuenta de algo inquietante. Escuchó a algunos aventureros referirse a ella como una herramienta para obtener objetos raros. Le dijo a Tim que muchos de los que se unieron a su gremio solo estaban interesados en sus habilidades, y que la cena que había cancelado para su misión con él era simplemente una forma de guiarlos para que usaran sus poderes con sus propios fines. El enfoque actual del gremio estaba completamente en la fuerza de combate, sin ninguna compasión ni cuidado por sus miembros, y ella también vio que trataban terriblemente a Tim. Tim, sorprendido, preguntó si había visto cómo lo trataban. Ella respondió que había estado observándolo y se había dado cuenta del acoso. Si él hubiera hablado claramente sobre eso, ella podría haber ayudado. Pero cuando ella le pidió ayuda, él comenzó a suplicar. Tim entonces entendió por qué lo había llamado. En un lugar tan cruel, ella era la única que realmente lo veía por quien era. Ella lo había llamado solo para agradecerle. Él, a su vez, le agradeció por compartir su historia. Al final, le dijo que, en ese caso, no buscaría venganza, pero tampoco perdonaría a nadie que la insultara. Hilne se rió y dijo que solo verlo enojado era suficiente para ella. Sugirió que trabajaran juntos poco a poco para convertirse en grandes aventureros y mostrar a esos miembros del gremio de lo que realmente eran capaces. Tim estuvo de acuerdo, emocionado, y la miró con entusiasmo. Ella comentó que él realmente era algo diferente. Tim respondió que estaba contento de que ella estuviera satisfecha. Luego mencionó que le haría un atuendo fácil de mover para un aventurero. Ella estaba usando algo hermoso en ese momento, pero pensó que no sería adecuado para las aventuras. Hilne pensó en el atuendo por un momento. En solo 30 segundos, sintió que las habilidades de Tim estaban más allá de su imaginación. Luego usó la habilidad de identificación para aprender más sobre el vestido y descubrió que era un equipo poderoso. Tim respondió que no tenía que sobreestimarlo. Joan entonces comentó que Tim había hecho equipos tan poderosos para otros aventureros también. Tim se encogió de hombros y explicó que no pasaba 30 minutos en cada uno de los 1000 atuendos. Se los había dado en un estado básico. Ella preguntó qué pasaría si el equipo solo estuviera hilvanado. Él respondió que se desmoronaría después de un día, pero haría atuendos personalizados para cada misión y los enviaría cada mañana, así que estaba bien entregarlos en un estado provisional. Ella tomó nota de esto y, desde ese día, el gremio iría a misiones sin su equipo. Ella se rió y comentó que el gremio no duraría ni una semana. Pensaban que estaban completando las misiones con su propia fuerza, pero en realidad, todo era gracias a su equipo poderoso, personalizado para cada misión. Él era tan increíble. Al escuchar esto, se emocionó, y ella preguntó qué le pasaba. Él estaba abrumado de felicidad, nunca imaginó lo bien que se sentiría ser reconocido. Entonces mencionó que trabajaría aún más duro a partir de ahora. En el gremio, Nea estaba revisando las misiones, mencionando que podían reemplazar fácilmente las tareas de comidas. Pensaba que Tim y Hilne lucharían por comida. Según los informes, su gremio tenía la menor cantidad de lesiones y la mayor tasa de finalización de misiones, así que no necesitaban a las jóvenes ni a los chicos. También se preguntó por qué el gremio de élite contrataría a personas tan inútiles sin habilidades de combate. También se preguntó quién estaba a cargo de la contratación. Después de verificar, descubrió que era Ganache. La escena cambió de nuevo a Tim y Hilne, donde el dueño de la posada pidió 1500 sol por noche. Tim aceptó pagarle. Joan se disculpó con Tim, explicando que había salido apresuradamente con solo la ropa que llevaba puesta. Él respondió que estaba bien, ya que tenían algo de dinero. El posadero luego preguntó si los dos estaban escapando juntos o algo así. Joan se sonrojó ante la sugerencia. Tim rápidamente aclaró que no era así. Sin embargo, el hombre continuó, diciendo que era dulce ver a jóvenes enamorados. Luego preguntó si Joan era una actriz, y el chico un sirviente de la mansión, y si su amor estaba prohibido por las clases, lo que los llevó a escapar. Tim repitió que no era así, pero el hombre no escuchó. Después de darles algo de dinero, el hombre les dijo que huyeran a un lugar donde la mansión no los encontrara. Les instruyó que mostraran la carta al líder mercante en la puerta este. Si era una referencia de Chris, dijo el hombre, los guardias los escoltarían al reino de Linart al lado. Tim trató de explicarlo nuevamente, pero el hombre simplemente le dijo que no volviera a casa. Hilne se sonrojó mientras llamaba a Tim.
Tim preguntó qué le pasaba. Ella respondió que era la mirada asesina. Con la carta de recomendación y el dinero en mano, ambos se fueron. Tim le dijo a Hilne que con la carta de recomendación podrían llegar al reino de Linart. Ella mencionó que el gremio podría darse cuenta del potencial de Tim y venir tras ellos, así que dejar el imperio podría ser una decisión inteligente. Tim estuvo de acuerdo, diciendo que era poco probable, pero podría haber alguien que reconociera el rostro de Hilne. Joan asintió, reconociendo que era posible. Luego preguntó, ¿realmente iban a fugarse juntos? Tim se disculpó, admitiendo que no la había escuchado bien, y le pidió que lo repitiera. Ella le dio una sonrisa extraña y dijo que no era nada de qué preocuparse y que, más importante, solo podía imaginar la sorpresa al final. Tim le aseguró que estaba bien que se fueran solos. Hilne continuó, diciendo que mientras pudiera haber alegrías, dudaba que hubiera penas. Tim dijo que estaría feliz si eso fuera verdad. Mientras tanto, Chris se preguntaba si Tim y Hilne ya habrían llegado a la puerta este. Justo en ese momento, una señora lo llamó y le pidió que revisara la habitación donde se había quedado la pareja la noche anterior. Chris fue a revisarla y encontró la habitación muy limpia, preguntándose qué había pasado. La señora preguntó si podía creerlo, comentando que la habitación se había transformado en una suite real de la noche a la mañana. Se preguntaba en voz alta si esos dos eran como espíritus de la casa o algo así. Tim le dijo a Hilne que ya podía ver la puerta este, y que la aventura finalmente estaba a punto de comenzar. Ella sugirió que empezaran con una misión de recolección. Tim mencionó que sus habilidades de combate eran deficientes. Ella lo tranquilizó, diciendo que estaba bien. Se suponía que debía haber una evaluación de habilidades como parte del examen de reclutamiento, pero ya que Tim pasó, debía haber demostrado algún nivel de combate. Tim respondió que si eso era cierto, el ganador del proceso de contratación había sido Ganache. Tim había estado luchando contra una resaca horrenda y abrazando el trono de porcelana toda la mañana, así que ni siquiera pudo tomar el examen. Al final, todo se redujo a un lanzamiento de moneda, y salió cara. Cuando Tim le preguntó a Ganache al respecto, Ganache dijo que su visión estaba completamente distorsionada y que no podía ver qué lado de la moneda había salido. Tim señaló que era el lado trasero, pero Ganache, con una sonrisa burlona, le dijo que su verdadera genialidad le permitía ver el lado frontal, y eso era lo que había pasado con Honores. Tim no entendió del todo lo que Ganache quiso decir, pero comprendió que había aprobado la prueba. Joan se rió, mencionando que las palabras de Ganache eran un disparate, pero al menos le habían dado la oportunidad de conocer a Tim. Ella estaba agradecida por la ética de trabajo de Ganache, incluso si era un poco soñadora. Sin importar Tim, era con Ganache con quien necesitaban hablar. Corrió a saludar al oficial a cargo solo para esquivar las misiones. Apostaba que otros aventureros también eran elegidos al azar, lo que significaba que la verdad detrás del llamado gremio de élite era que delegaban sus tareas insignificantes a otros mientras las consideraban propias. Como una chusma. Nea, sin embargo, pensaba que su gremio era más que excepcional y no podía esperar a escuchar los informes sobre las misiones completadas del día. Tim le dijo a Hilne que era ridículo. Ella respondió que era igual a Ganache. Sin importar lo que el mundo o Tim pensaran, incluso si creían que era una fachada, ella creía que Tim brillaba como lo auténtico. Entonces preguntó, ¿no era eso de lo que había hablado el comerciante ambulante? Tim sugirió que salieran a caminar. Se acercaron a un cochero y le mostraron la carta de recomendación de Chris. El hombre sonrió, diciendo que Chris era una buena persona, y preguntó si realmente iban a regresar a esa vieja choza destartalada. Permitió que Tim y Hilne subieran, pero les advirtió que no sería un viaje suave. Solo estaban transportando mercancías, así que se priorizaba la velocidad sobre la comodidad. Hilne comentó que parecía que sería un viaje accidentado. Incluso bromeó diciendo que si tropezaba y accidentalmente se agarraba de Tim, lo entendería. Tim le aseguró que podía ser algo poco confiable, pero le pidió que se sujetara bien. El hombre se presentó como Rock, y luego preguntó si Hilne era la princesa perdida. Ella se presentó como Hilne y le pidió que la llamara Jill, diciendo que ahora estaba a su servicio. Tim también se presentó y luego reflexionó que tenía sentido que Rock pensara eso, ya que Hilne tenía el aspecto de una princesa. Era natural asumir eso. Joan preguntó qué le pasaba. Él respondió que nada, solo pensaba que si la aurora fuera un poco más sencilla, no llamaría tanto la atención. Ella lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara, ya que realmente le encantaba el atuendo, y que el toque de púrpura era simplemente perfecto. Luego le preguntó si era fan del púrpura.
Cuando él estuvo de acuerdo, Joan le mostró su cabello, y él inmediatamente reconoció que era del mismo color que el púrpura. Ella mencionó que seguramente recordaría ese tono de púrpura. Rock anunció que ahora estaban listos para partir. Tim pareció recordar algo, y Hilne preguntó qué era. Tim le pidió a Rock si podían esperar un momento. Rock preguntó qué planeaba hacer. Hilne entendió rápidamente, y Tim explicó que todo se trataba de coser. Luego hizo varios cojines para todos y, repartiéndolos, dijo que serían útiles durante el viaje. Rock estaba asombrado, comentando que también podían usarse para manualidades, y señaló que Tim realmente tenía habilidades impresionantes para coser. Tim respondió humildemente que no era nada especial. Los demás estaban felices de recibir algo tan suave, y una persona exclamó que era fantástico. Rock mencionó que viajar en carro podía ser un fastidio, por lo que tener un cojín era un verdadero salvavidas. Tim expresó su alegría de que les gustara. Pensando en el alivio del estrés, le susurró algo a Tim al oído. Con sus habilidades, dijo, probablemente podría ser aún mejor. El rostro de Tim se puso rojo ante sus palabras. Estuvo de acuerdo, y un hombre se preguntó qué crearía Tim después. Rock preguntó qué plan descabellado estaba tramando Tim ahora. Tim hizo un cojín en forma de gato. Joan brilló de felicidad al verlo y exclamó que era tan adorable, llamándolo el cojín de seguridad gato regordete. Añadió que era una verdad universal que los gatos eran sanadores, y este calentaría los corazones de todos y derretiría su estrés. Le preguntó si eso era cierto. Él estuvo de acuerdo, pensando para sí mismo que a Hillen realmente le encantaban los gatos. Hillen estiró los brazos del cojín de gato y dijo que no solo era lindo. Al estirar sus brazos y envolverlos alrededor de la cintura para sentarse, se sentiría aún mejor. Al escuchar eso, todos rieron. Ella preguntó qué era tan gracioso. Rock preguntó por qué el gato tenía brazos elásticos. No lo entendía del todo, pero pensó que era asombroso. También lo llamó el cojín de seguridad gato regordete y sugirió que lo abreviaran a CSGR. Hillen preguntó si no era una gran idea. Rock preguntó si realmente estaba bien que Tim les regalara uno a todos. Tim respondió que simplemente los usaran. Era lo mínimo que podía hacer. Rock le agradeció y mencionó que deberían llegar al reino de Linal después de una noche de viaje, así que sugirió que subieran. Tim le agradeció en respuesta. Mientras viajaban por un tiempo, Tim vio la puerta a lo lejos y se dio cuenta de lo lejos que estaba ahora. Pensó en cómo se convertiría en el mejor aventurero de todos los tiempos. Habían pasado 3 años desde que dejó su hogar, y recordó cómo su hermana, Aerie, había estado al borde de las lágrimas en ese momento, que habrían olvidado de él sus hermanos y su padre, refiriéndose a él como un fracaso, marcándolo como inútil y relegándolo a tareas insignificantes. Esas tareas, sin embargo, tenían su utilidad. Se despidió del imperio Cynthia, el imperio de su padre. Ya no era un príncipe ni un chico de los recados. Ahora seguramente se convertiría en el mejor aventurero, demostrando su valía al padre y al hermano que lo habían abandonado. Mientras viajaban, la noche comenzó a caer. Hilne, notando sus pensamientos, decidió hablar con él con comprensión y disculparse. Él le aseguró que estaba bien y le dijo que se sintiera libre de apoyarse en él cuanto quisiera. Ella aceptó solo si él insistía. Mientras descansaba su cabeza en su hombro, él pensó en mostrar su lado más varonil. Ella comentó que era tan suave y olía bien, preguntándose si eso era el cielo. Él respondió que usaba suavizante de telas en su ropa, y ya que era un viaje largo, le dijo que podía dormir si quería. Rock, mirando hacia atrás, declaró que ya estaban a mitad de camino, por lo que deberían descansar. Tim respondió que todavía estaba bien y sugirió revisar a los otros comerciantes. Rock, sin embargo, señaló que fue gracias a esos cojines que todos estaban cómodos. Instó al grupo a avanzar de una vez hasta el reino de Linal. Justo en ese momento, fueron atacados por flechas. Rock gritó que era un ataque de bandidos, y el carruaje comenzó a inclinarse. Sugirió que todos saltaran y rodaran para ponerse a salvo. Hilne levantó rápidamente a Tim para saltar y lanzó una barrera mágica alrededor de ambos, disculpándose por haber bajado la guardia. Tim pensó que ella lo había levantado en un instante y había lanzado la barrera mágica. Luego preguntó por los demás. Rock se sorprendió al ver que todos los cojines se habían transformado y ahora cubrían a todos. Joan se dio cuenta de que era una característica de seguridad de los cojines. Pensó que podría haber sido peligroso si hubieran caído del carruaje, pero los cojines se transformaron en un traje protector que cubría todo el cuerpo al detectar cualquier impacto. Era justo lo que se esperaba de Tim.
Los cojines habían asegurado que todos los comerciantes estuvieran a salvo. Al ver a los bandidos, Hilne anunció que se ocuparía de ellos. Todavía sostenía a Tim, y él, agradeciéndole, le pidió que lo bajara. Ella respondió que sería peligroso que se alejara de su lado, así que lucharían así. Tim se sintió avergonzado de ser protegido por una princesa. Hilne lo atrajo más cerca de su cuerpo, diciéndole que no se alejara. En ese momento, Tim sintió una mezcla extraña de emociones. Un bandido ordenó el ataque y mencionó que había apuntado a la pequeña caravana con un asalto mágico, pensando que no tendrían defensa. Sin embargo, nunca esperó que hubiera un hechicero con ellos. Los caballos ya se habían ido, lo que significaba que no podrían escapar ahora. Ordenó que dejaran la carga y se marcharan. Mientras los bandidos se acercaban a Hilne y Tim, ella declaró que eran ellos quienes deberían desaparecer. Sin previo aviso, lanzó un hechizo de rayos, aturdiéndolos a todos. Uno de los bandidos se preguntó cómo había lanzado la magia de rayos sin recitar ningún encantamiento. Otro concluyó que debía ser una maga de alto nivel. El líder ordenó a los demás que no dudaran, afirmando que los magos no eran un problema de cerca, así que debían atacar rápidamente. Hilne, sin embargo, declaró con confianza que en el pasado podría haber sido más lenta, pero ahora era mucho más rápida gracias a la ropa que Tim había hecho para ella. Se movió tan rápido que dejó a los bandidos en estado de shock. Sonriendo, los provocó, diciendo que eran demasiado lentos y que nunca podrían alcanzarla. Mientras abrazaba a Tim con fuerza, él luchaba por respirar y le dijo que lo estaba lastimando. Pensó para sí mismo que esto era malo, y aunque los ataques fallaban, algo más había sido impactado. Sintió una sensación extraña. Al ver que Tim tenía la nariz sangrando, Hilne frunció el ceño y les dijo a los bandidos que no sabía qué truco habían usado contra él, pero cómo se atrevían a dañarlo. Luego creó un gran círculo mágico en el cielo, poniendo nerviosos a los bandidos. Les advirtió que era una locura desafiarla y les ordenó que se retiraran. Agregó que nunca debían acercarse a ella de nuevo. Mientras los bandidos huían, Hilne preguntó a Tim si estaba bien y se ofreció a curarlo. Tim le aseguró que estaba bien y luego se disculpó con ella por la situación. Después, Rock mencionó que realmente les debían a ambos, ya que gracias a sus esfuerzos, los bienes y los comerciantes estaban a salvo. Tim respondió modestamente, diciendo que todo era gracias a que todos llevaban los cojines que él había hecho. Rock le dijo a Hilne que nunca había visto una magia tan poderosa. Ella respondió que solo había usado su magia para asegurarse de que Tim no se lastimara y que necesitaba ser más cuidadosa en la batalla la próxima vez. Tim la tranquilizó y le dijo que no se preocupara, pero luego notó que algo de su sangre había manchado el vestido de ella. Rápidamente usó su poder para limpiarlo. Ella le agradeció, pero él no pudo evitar sentir que su rostro mostraba decepción. Rock comentó que el carruaje estaba completamente destrozado y que les tomaría 3 días a pie llegar al reino de Linard. Joan sugirió que caminaran hasta allí. Rock estuvo de acuerdo, diciendo que era su única opción. Uno de los hombres mencionó que no podían llevar toda la carga, por lo que tendrían que dejarla atrás. Otro agregó que su sustento dependía de esos bienes. Rock, sin embargo, se mantuvo positivo, diciendo que lo importante era que todos estaban vivos. Tim pensó que, a pesar de la difícil situación, el optimismo de Rock era impresionante. Luego les dijo al grupo que no se preocuparan, ya que podía llevar todos los bienes y las partes del carruaje. Se burlaron de él, preguntando cómo planeaba hacerlo. Otro preguntó si Tim estaba diciendo que era lo suficientemente fuerte como para levantar todo ese equipaje. Tim simplemente usó su habilidad organizadora, haciendo desaparecer todos los objetos, dejando a todos en shock. Les aseguró que no se preocuparan, explicando que había almacenado todo y podía sacarlo en cualquier momento. Tim continuó diciendo que deberían haber hecho eso desde el principio y se disculpó por haber puesto a los caballos en problemas. Hilne comentó que su habilidad era realmente impresionante y anormal. Rock estuvo de acuerdo, diciendo que Tim era increíble, y pensó que tal vez también lo fuera a los ojos de Hilne. Tim respondió modestamente que era solo una habilidad sencilla. Hilne se volvió hacia Rock y confirmó que tenía razón. Luego mostró orgullosa su ropa, que Tim había hecho. Tim le pidió que esperara un momento, pensando que ambos sabían cómo halagar a alguien. También sintió que ahora podía dar lo mejor de sí, como si la admiración de Hilne y Rock lo motivara. Rock mencionó entonces que, gracias a Tim, el problema del equipaje estaba resuelto. Sin embargo, ahora su problema era la comida. Podrían terminar viajando al reino de Linal sin provisiones, enfrentándose potencialmente a 3 días sin comida ni agua.
un hombre comentó que sería duro para ellos. Otro hombre estuvo de acuerdo, diciendo que era estresante, pero que no había otra opción. Tim, sin embargo, los tranquilizó diciendo que todo saldría perfectamente, revelando que tenía un excedente de provisiones para 1000 personas. Rock se mostró curioso sobre lo que Tim quería decir con comida para 1000 personas. Tim sugirió que aprovecharan Mela. Luego preparó la mesa y comenzó a sacar suficiente comida para los 30. Jill se preguntó en voz alta si podría comer una bola de arroz. Rock también estaba intrigado, preguntándose qué tipo de magia estaba usando Tim, y bromeó diciendo que tal vez Tim también sacaría un baño y una cama. Tim se disculpó, explicando que no podía preparar un baño. Rock se rió, admitiendo que solo estaba bromeando, pero entonces Tim sorprendió a todos diciendo que podía ofrecerles camas. Rock quedó atónito. Si Tim realmente podía hacer eso, sería una locura. Le preguntó si también podría conseguir un sándwich contundente para comer. Tim estuvo de acuerdo y pidió a los demás que hicieran sus pedidos. Mientras Tim pensaba en el sándwich, sabía exactamente qué prepararía. Pan grueso con 2 hamburguesas, queso, lechuga, cebolla picada y mucha salsa de tomate. También cortó papas en tiras, las frió y les espolvoreó un poco de sal encima, lo que combinaría perfectamente con la salsa de tomate. Para la bebida, Tim usó un mineral grisáceo y blanco. Tenía la habilidad de analizar la composición y las propiedades de cualquier piedra, así que inventó una bebida utilizando esa piedra. La molió hasta convertirla en polvo, luego la mezcló con jugo de limón y agua, creando una soda efervescente. Después de combinar todos los ingredientes, la bebida estaba lista. No sirvió la hamburguesa, las papas fritas ni la soda. En cambio, Tim le entregó a Rock un plato, y Rock comentó que el plato era desconocido, algo que Tim debía haber creado recientemente. Tim lo tranquilizó, asegurándole que no había escatimado esfuerzos en prepararlo. Rock respiró hondo, el aroma flotando en el aire, y comentó que era increíble. Sin embargo, la bebida negra y burbujeante parecía un poco intimidante, pero Rock confiaba en Tim y estaba ansioso por probarla. Decidió comenzar con la bebida. Justo cuando estaba a punto de dar un sorbo, Tim le advirtió que era un poco única. Rock inmediatamente la escupió, sintiendo que su boca ardía, y preguntó qué había hecho Tim. Tim respondió tranquilamente que no había hecho nada especial, solo que tomaría un tiempo acostumbrarse. Rock, aún cauteloso, preguntó si era veneno. Tim le aseguró que no lo era, y después de beber más lentamente, Rock descubrió que en realidad sabía muy bien. Animados por eso, los demás preguntaron si podían tener algo similar. Tim accedió, diciéndoles que lo prepararía con salsa teriyaki. Una persona admitió que no sabía mucho sobre esa cocina y otra no estaba segura de qué pedir. Tim les pidió que simplemente le dijeran sus preferencias. Una persona pidió algo picante, otra quería carne y otra pidió algo cremoso con muchas verduras. Tim sirvió a todos según sus deseos y los animó a pedir más si lo deseaban. Mientras comían, una persona comentó que nunca había probado algo tan delicioso. El grupo expresó su gratitud, agradeciendo a Tim por la maravillosa comida. Tim se sintió un poco emocionado, inclinándose mientras les agradecía de vuelta. Rock se rió, preguntándole por qué les agradecía. Tim pensó para sí mismo lo sorprendido que estaba de que estuvieran tan complacidos, especialmente porque rara vez recibía elogios en el gremio. Luego se dirigió a Hilne, preguntándole si ya había tomado una decisión. Ella se preguntó si debería pedir vino, pero luego imaginó que Tim podría pisarlo con los pies descalzos para infundir su esencia en la bebida. Rápidamente desechó la idea, decidiendo no pedir eso. Cuando Tim la llamó, ella pidió un momento para pensar. La escena luego se trasladó al gremio, donde Nea se acercó a un hombre y le preguntó dónde almacenaban los alimentos del gremio, ya que no podía encontrar la despensa. El chico respondió que no lo sabía, solo había recibido órdenes de Tim. Nea suspiró, comentando que parecía que el único nombre que el chico mencionaba era el de Tim. En ese momento, un grupo de aventureros regresó. Nea le dijo al chico que vieran qué resultados habían logrado sus excelentes miembros del gremio. Un aventurero herido avanzó tambaleándose y murmuró que había sido terrible. Nea preguntó qué había pasado, y el chico explicó que durante la misión, casi todos sus compañeros habían sido derrotados y estaban en un estado de colapso total. Informó que casi todos los aventureros estaban heridos y que era una situación de emergencia. Suplicaron ayuda, algunos sintiendo que podrían morir. Una chica, con la voz temblorosa, señaló que las heridas eran graves y sugirió que fueran a la enfermería. Otros aventureros también pidieron ayuda,
preguntando dónde estaba la medicina. Nea suspiró y murmuró sobre la mala suerte, mencionando cómo acababa de ser nombrado líder del gremio. Luego preguntó qué les había sucedido. Un chico respondió que era extraño. Un aventurero había sido cortado por un dragón, otro había sido golpeado por un ataque de aliento de fuego, y el tercero simplemente había sido pisado. Nea le pidió que esperara, afirmando que tales heridas habrían matado a cualquiera. El chico lo negó, explicando que sus poderes defensivos los habían protegido, incluso con la ropa de aventurero barata de Tim. Nea miró la ropa del chico y preguntó qué era esa ropa tan avanzada. El chico explicó que era el traje de 2 días que Tim había hecho el día anterior. Mencionó que la ropa de Tim usualmente se deshacía después de solo un día, pero los demás deberían al menos tener equipo decente comprado en tiendas. Nea se sorprendió al escuchar esto sobre Tim. El chico continuó, diciendo que los aventureros estaban constantemente lesionándose en misiones y que desesperadamente necesitaban más sanadores. Nea se preguntó a sí mismo si realmente eran ellos quienes sostenían el gremio. Luego llamó a Ganache, preguntándole por qué todos los ejecutivos no estaban participando en misiones de alto nivel. Ganache se disculpó, afirmando que había clasificado demasiado y necesitaba algo de dinero. Nea, ya irritado, le gritó furioso que Ganache había estado bebiendo en lugar de centrarse en las misiones. Una dama llamó a Nea, pidiéndole ayuda con los heridos. Nea, de manera grosera, rechazó su solicitud, incluso refiriéndose a ellos como personas inútiles. A pesar de sus súplicas, ella insistió en que morirían sin ayuda. Ganache intervino, diciéndole a Nea que podía curarlos a todos a la vez usando el artefacto divino Nirvana que había adquirido. Cuando la chica escuchó esto, se arrodilló frente a Nea, rogándole que usara el artefacto para sanar a los aventureros. Sin embargo, Nea la pateó, haciéndola caer. Los aventureros entonces se enteraron del poder curativo de Nirvana, y muchos de ellos expresaron sus esperanzas de que Nea lo usara. Una persona mencionó haber visto a Nea tomar el artefacto de Gilne, insinuando que Nea podría ayudarlos ahora. Recordó una historia de hace años, cuando el gremio fue atacado, y Gilne usó Nirvana para salvar a todos. Desesperados, todos le suplicaron a Nea que lo usara. Ganache notó que la presión estaba aumentando, y que si Nea se negaba, solo empeoraría las cosas. Nea respondió que era imposible. Si alguien como Gion lo había usado, él también podría hacerlo. Finalmente, Nea sacó el artefacto e intentó usarlo, con la intención de activar un hechizo de curación de área amplia. Sin embargo, cuando lo intentó, la magia no se activó. Nea entonces les mintió, afirmando que el artefacto era falso. Al escuchar esto, un aventurero comentó cínicamente que quizás sería mejor si todos murieran. La chica, no dispuesta a rendirse, les instó a seguir luchando por sus vidas, explicando que estaban reuniendo todas las opciones de curación disponibles. Incluso instruyó a los sanadores a seguir trabajando hasta agotar su maná. Una vez más, suplicó a Nea que ayudara. Nea respondió fríamente que no desperdiciaría su maná en asuntos tan triviales. La chica se dio cuenta de que estaban quedándose sin vendas y desinfectante. Suspiró, pensando que si Tim estuviera allí, todo estaría bien. Ganache le entregó el artefacto, instándola a usarlo, sugiriendo que quizá ella podría hacerlo funcionar, incluso si Nea no lo hacía. Ella no confiaba en su capacidad para usarlo, pero Ganache la tranquilizó, diciéndole que nunca sabría el resultado si no lo intentaba. Le dijo que lanzara la moneda y viera qué pasaba. Tras un momento de duda, ella accedió a intentarlo. Nea, observando esto, se burló preguntando cuál era el punto de intentar con un artefacto falso. Pero la chica, sin desanimarse, tomó a Nirvana entre sus manos y, con lágrimas en los ojos, rogó que sanara a todos los aventureros heridos. Para sorpresa de Nea, Nirvana comenzó a brillar. La chica escuchó una voz que la instaba a levantarse, diciéndole que, si seguía así, todos empezarían a preocuparse. Se giró hacia Ganache, le dijo que había escuchado una voz, pero él no oyó nada. Al darse cuenta de que la voz era solo para ella, entendió que venía de Nirvana. La voz le instruyó a escuchar con atención. Para la magia de curación de amplio alcance, debía buscar entre sus cosas y gritar Ruby Nirvana. Le advirtió que no tartamudeara ni se equivocara, pues sería poco impresionante. Ella asintió y, con determinación, levantó a Nirvana e invocó la magia, gritando Ruby Nirvana. En el momento en que lo hizo, una ola de curación envolvió a todos, y los aventureros fueron restaurados. Sintió una oleada de felicidad al verlos curados. La llamaron diosa, agradeciéndole por salvarlos. Nea,
aún temblando, se preguntaba cómo una maga de bajo nivel había logrado tal hazaña. Ganache comentó que parecía que ella podría superar a Nea. Nea se burló respondiendo que no fueran ridículos. Otros aventureros se acercaron, señalando que la chica había usado el arma divina, algo que ni siquiera Nea pudo manejar. Le recordaron a Nea que, mientras él los había abandonado, ella había intervenido para ayudar. Nea, tratando de recuperar el control de la situación, les pidió que se calmaran y preguntó si los demás aún no habían regresado. Ganache respondió, señalando que Nea se había vuelto arrogante y los había enviado a todos a misiones de alto nivel. Si no regresaban, quedaría claro que los ejecutivos no eran tan impresionantes como Nea pensaba. Mientras Ganache manipulaba una piedra, Nea reconoció que era una piedra de corazón y le preguntó si Ganache había estado holgazaneando. Ganache respondió con calma, diciendo que solo redactaba los informes de misión. Luego se dirigió a la chica y le preguntó su nombre. Ella se presentó como Fiona, explicando que acababa de derrotar a una tortuga adamantina de rango A y había obtenido su piedra de corazón, que planeaba entregar al maestro del gremio. En ese momento, Ganache anunció que, a partir de entonces, Fiona sería su nueva maestra del gremio. Los aventureros, para sorpresa de Fiona, estuvieron de acuerdo con esta decisión. Nea intervino rápidamente, pidiendo a todos que se calmaran e insistiendo en que Fiona no era capaz de convertirse en maestra del gremio. Fiona misma estaba impactada por el anuncio y no estaba segura de cómo reaccionar. Ganache, sin embargo, le dijo que si se convertía en la maestra del gremio, algún día podría ayudar a Tim. Fiona pensó en Tim y se dio cuenta de que hasta ahora, siempre había sido ella quien recibía ayuda. Ahora era su turno de tomar las riendas. Ganache notó la determinación en sus ojos y comentó que tenía el espíritu adecuado. Fiona asintió, aceptando hacer su mejor esfuerzo. Nea, furioso, les gritó que se callaran, afirmando que él seguía siendo el maestro del gremio. En un arrebato de ira, lanzó un ataque mágico contra Fiona, pero Ganache se interpuso frente a ella, deteniendo el ataque con su mano. La sangre goteaba de su palma mientras se dirigía a Nea, preguntándole si realmente quería que Ganache le cortara la cabeza. Nea, atónito, se burló incrédulo, diciendo que era imposible que Ganache hubiera detenido su magia de viento con solo sus manos. Ganache, imperturbable, adoptó una postura de ataque y declaró con calma que Nea era el verdadero tonto allí. Si Nea seguía diciendo tonterías, con gusto le cortaría la cabeza. Nea, ahora genuinamente asustado, dio media vuelta y huyó del lugar. Fiona, al ver la sangre en la mano de Ganache, le pidió que se la mostrara. Ella curó rápidamente su herida con su magia. Fiona le agradeció y mencionó que había tomado una decisión. El gremio sería renombrado y se centraría en contribuciones sociales, como salvar vidas, trabajos ocasionales y protección. Un chico expresó su preocupación, diciendo que podría ser demasiado ya que eran aventureros. Fiona respondió con firmeza que esto era definitivo. Todos debían darse cuenta de cuánto los habían ayudado en el camino. Entendía que cada uno podría tener sus propios pensamientos, pero por ahora, les pidió a todos que volvieran a sus habitaciones y reflexionaran sobre quién había hecho posible que se convirtieran en aventureros. Ganache, observando la situación, comentó que el gremio de aventureros se estaba convirtiendo en un centro de rescate. Fiona se giró hacia él y le preguntó si eso ayudaría a Tim. Ganache asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Fiona luego compartió que una vez había reunido el valor para encontrarse con Tim. Incluso hablaron por un tiempo, y Tim mencionó a alguien a quien quería derrotar. Ganache, curioso, le pidió que le contara todo. Fiona dudó, respondiendo que no podía simplemente revelar las circunstancias de Tim. Él insistió, preguntando si ella había tomado la mano de Tim cuando lo visitó. Ella se sorprendió, sorprendida de que él pensara eso. En ese momento, Nirvana habló, preguntándole qué pensaba de Tim. La escena cambió a Tim y los demás. Tim le dijo a Hilne que sentía como si acabara de derrotar a un Slime. Hilne negó con la cabeza, diciendo que si él terminaba todo viscoso por un Slime, perdería la cabeza. Tim, confundido, preguntó sobre los pequeños lupes, ya que parecían criaturas de bajo nivel. Hilne respondió tajante, diciendo que si esos tentáculos se enrollaban a su alrededor, realmente lo perdería. Tim, dándose cuenta de lo que ella quería decir, se alarmó al temer exactamente lo que ella había advertido. Mientras Tim y los demás caminaban, pensó para sí mismo que derrotaría al menos a unos cuantos monstruos débiles antes de que llegaran al reino de Linal. Esperaba proteger a los comerciantes y a Hilne en el camino. Cuando vio un monstruo volador con un solo ojo,
le dijo a Hilne que quería derrotarlo. Sin embargo, ella se negó, diciendo que era demasiado peligroso y que ella se encargaría. Este patrón se repitió varias veces, con Hilne interponiéndose entre Tim y los monstruos. Tim se disculpó, mencionando que había dejado todas las peleas en sus manos. Ella lo tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, pero Tim no pudo evitar notar que los monstruos parecían atraídos por él. Él estuvo de acuerdo, diciendo que, por alguna razón, todos los monstruos venían directamente hacia él. Hillen se rió y comentó que probablemente era porque parecía sabroso. Tim preguntó si eso era cierto y admitió que quería volverse más fuerte para poder defenderse. Joan respondió que no había necesidad de apresurarse y sugirió que comenzaran recolectando hierbas. Tim lo rechazó, expresando que si no podía contribuir en la batalla, se sentía inútil. Joan levantó una ceja y le recordó que ella había estado allí para él todo el tiempo. Luego, Tim se dirigió a los demás y les preguntó si no se cansaban de caminar sin parar. Rock respondió que se sentía genial, todo gracias a las botas de comerciante que Tim había hecho para ellos. Tim sonrió y le dijo que le avisara si las cosas se volvían demasiado difíciles. Hilne, preocupada, le preguntó a Tim si estaba bien, ofreciéndose a cargarlo si se cansaba. El rostro de Tim se sonrojó rápidamente, y él le pidió que tuviera piedad. Ella sugirió que Tim le diera un paseo a caballito. Tim lo pensó por un momento y luego la sangre comenzó a brotar de su nariz. Hilne inmediatamente se preocupó, notando que estaba sucediendo otra vez. Tim rápidamente se disculpó, diciendo que un don nadie como él no tenía derecho a dar paseos a caballito, pero que podría cargarla en sus brazos en su lugar. Rock, claramente confundido, se preguntó de qué estaban hablando, ya que no tenía sentido para él. Finalmente, llegaron al reino de Linal. Mientras Rock estaba relajado y aliviado por haber llegado, los demás no estaban tan felices. Todavía anhelaban comer la comida que Tim había preparado y dormir una vez más en su cama mullida. Rock instó a todos a recomponerse, y luego, en un tono serio, le entregó a Tim una recompensa como muestra de gratitud por salvarles la vida. Mencionó que tal vez no sería suficiente, pero era todo lo que tenían. Tim educadamente se negó, explicando que los comerciantes incluso habían perdido sus caballos, por lo que las cosas podrían ser difíciles para ellos a partir de ese momento. Rock expresó su admiración por Tim y Hilne, diciendo que nunca había conocido a personas tan notables. Tim, a su vez, elogió a Rock, llamándolo increíble también. Rock respondió modestamente que no había hecho nada especial. Tim sonrió y dijo que la sonrisa de Rock era exactamente como debía ser. Tim pensó en su viaje, en cómo habían sido atacados por bandidos, perdido sus caballos y no tenían suficiente comida. Pero a pesar de todo, Rock había permanecido positivo. La sonrisa de Rock había mantenido altos los ánimos de todos, aunque Tim, lleno de pesimismo, había luchado por mantenerse optimista. Entonces, una mujer llamó a Tim. Primero lo elogió, diciendo que era confiable y genial. Luego, mencionó que Tim incluso había arreglado sus ropas rasgadas. Finalmente, otra mujer añadió que era gracias a Tim que su viaje había sido tan agradable y próspero, y lo llamó realmente lindo. Todas le pidieron a Tim que se uniera a ellas, pero antes de que pudiera responder, Gion se apresuró, tomó su mano y comenzó a arrastrarlo lejos. Mientras se iban, Rock les pidió al menos que le permitieran agradecerles adecuadamente. Luego les entregó 2 boletos, explicando que había un gremio de aventureros llamado Dafli en el país, donde podrían usar los boletos para un chequeo de estado con el dispositivo mágico allí. Tim dudó, comentando que los boletos podrían ser caros. Rock lo tranquilizó, diciendo que eran un regalo y que los comerciantes realmente no los necesitaban. Les instó a Tim y Gion a no dudar en aceptarlos. Tim luego les dijo que se sintieran libres de usar los cojines y zapatos que había hecho para ellos. Rock tomó la mano de Tim y dijo con determinación, un día, me convertiré en el mejor comerciante, cruzando naciones. Si alguna vez necesitas ayuda, contáctame. Todos lo agradecieron y le desearon la mejor de las suertes. Tim se sintió alentado por sus palabras. Joan, ansiosa por seguir adelante, preguntó si estaban listos para partir y hacerse un nombre. Añadió que con el verdadero poder de Tam, aún desconocido para el mundo, se alzarían como aventureros y sorprenderían a todos. Tim, sin embargo, no estaba seguro. No podía manejar una espada ni magia, y sus habilidades eran solo meniales. Pero prometió superarse de todos modos, pensando que lo lograría. Es hora de que el desvalido se levante.
Ambos entraron al gremio, y Hilne comentó que habían llegado a su destino, impresionada por la grandeza del gremio. La recepcionista, Alma, les dio la bienvenida y les preguntó qué los traía al renombrado gremio ese día. Joan respondió que les gustaría solicitar una evaluación de estado. Karma entonces explicó que esto significaba evaluar el valor de sus dispositivos mágicos. Alma lo anotó, y Karma sugirió que procedieran juntos. Tim tuvo la impresión de que Alma era nueva. Ella revisó los papeles y mencionó que tenían el modelo más reciente, que podía evaluar estadísticas básicas, habilidades de aventura y habilidades de vida. Joan tenía curiosidad sobre las habilidades de vida. Alma explicó que generalmente se las conocía como habilidades diversas. Karma añadió que, aunque las habilidades de vida pudieran parecer poco importantes, en realidad eran cruciales para las perspectivas matrimoniales y para enfrentarse a demonios de mayor nivel. Esto dejó a Hillen en shock. Decidió centrarse en lo básico por ahora, sin querer decepcionar a Tim, ya que aún estaba en entrenamiento. Sin embargo, Tim la animó a tener confianza, bromeando que la tortilla estaba deliciosa. La había comido antes. Alma y Karma sonrieron, comentando lo buena pareja que hacían.